amigos, avísenme cuando ya se vea, porfis. Listo, ya se ve. Ok, bueno, entonces vamos a seguir con el ejercicio de ayer. La idea es empezar a introducir probabilidades. Voy a hacer un giro inesperado. Vamos a seguir con conteo esta semana. O sea, cuando terminemos estas diapos, vamos a conteo. Y ahí sí seguimos con probabilidades de eventos independientes, mutuamente excluyentes, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, vamos a continuar con estas por ahora. Que bueno, acá yo corregí esto. Ayer habíamos colocado 56. Tenemos un segundo, no sé esto por qué sale. Pero en realidad eran 58 porque nos faltó contar estas que estaban acá. Las dos que no hacían nada. Del resto, pues sí, cuando corregí el ejercicio, pues ya lo vi todo bien. Entonces, vamos a continuar para, creo que Carlos, y no sé si Valeria vino ayer, el otro compañero sí sé que vino, estábamos haciendo este ejercicio, hicimos el diagrama de Venn del ejercicio, y lo que estábamos haciendo era contar, porque esto no es más nada que contar, entonces por eso quiero ahora seguir con conteo, porque para uno poder hacer probabilidades, en especial las axiomáticas, tiene que saber contar, o sea, toca conocer el teorema fundamental del conteo, el teorema de la suma, etc. Entonces, vamos a continuar. Lo que nos preguntan acá, ¿alguien me va a decir algo? ¿Dudas, preguntas? Ok. Entonces, lo que nos decían era, ¿cuántas personas practican básquet pero no fútbol? De las que están aquí. Cuéntenme, ¿cuántas? ¿Cuántas serían? ¿Y cuáles tomaríamos? Que practiquen básquet pero no fútbol. Bueno, voy a empezar yo y después espero que sigan para 14, ¿no? entendiendo. ¿Cómo? 14, ¿por qué? ¿Qué hiciste? Bueno, miren, lo que tenemos que hacer aquí para saber, no sé si es el compañero o si es mi internet, que no le escucho bien. Pero bueno, si me preguntan por personas que jueguen básquet, pero no fútbol, yo lo que digo es listo. ¿Cuáles están dentro del evento básquet? Todas estas. Pero me están diciendo que excluya a las que juegan fútbol. Es decir, las que cumplan con un evento, pero no con otro. Entonces me dicen, excluye a las que juegan fútbol. De las que juegan básquet, excluye a las que juegan fútbol. Entonces, quedarían 14, como creo que le entendí al compañero. Porque no sé si es mi internet o qué. ¿Me escucha? Sí, ahora sí Ok. te escucho bien. Ok. Listo. ¿Cuántos practican natación pero no básquet? ¿Cuántos serían? $19. Así es, 19. 19 en este caso serían solamente los que practican fútbol y natación porque no tenemos ninguno que practique solamente natación. ¿Cuántos practican natación pero no fútbol? Sería 1. Uno. Exactamente. Una persona. ¿Cuántos practican fútbol pero no natación? Serían 17, ¿no? 17. ¿Y cuántos practican fútbol pero no básquet? 14. 14. Fútbol pero no básquet. Vamos a ver. Acá están los que practican fútbol. Y me dicen que excluya a los que practican básquet. Ok, O sea, ok. Ok, ok, sí.
19 más 14. ¿Cuánto da 33? Listo. Entonces, lo básico de las probabilidades, que es contar. O sea, para uno hacer probabilidades tiene que saber contar. ¿Por qué? Porque la probabilidad, especialmente la axiomática, no es más nada que eventos favorables sobre el total de eventos posibles. O sea, esto es el conteo de todos los, digamos, el número de posibilidades que están, como, o sea, el número de elementos de lo que hablábamos ayer, que era nuestro espacio muestral, y vamos a dividir los eventos favorables sobre ese número de elementos del espacio muestral. Entonces, o también lo pueden encontrar como número de éxitos sobre número de eventos posibles, ¿sí? Después lo veremos así como éxitos o fracasos. Entonces, de escoger a alguien al azar, yo les decía ayer, nuestro experimento va a ser tomar a alguien al azar, ¿sí? Vamos a tomar a cualquier persona al azar y ese va a ser nuestro experimento aleatorio, encontrar qué deporte practica. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de escoger una persona al azar practique fútbol? Si ya hicimos nuestro conteo. ¿Cómo harían ustedes esa probabilidad? Oli. La probabilidad de escoger a alguien al azar y que practique fútbol. Ana, disculpa, te he estado respondiendo en el chat porque es que aquí hay un escándalo. No te puedo responder así abriendo el micrófono muy bien. Ay, caray. Bueno, déjame mi teléfono y lo voy viendo desde el celular. Exacto, vale, los que practican fútbol sobre el total. Entonces, serían los que practican fútbol, ¿cuántos son? 42, así es, sobre 58. Así de sencillo. Probabilidad de que practiquen natación, exactamente lo mismo. Los que practican natación son 26 sobre 58. Y la probabilidad de que practiquen básquet, lo mismo, 23 sobre el total, que es 58. La probabilidad de que no practiquen nada. ¿Cuál sería la probabilidad de que no practiquen nada? Ok, vale me dice 0. ¿Por qué 0? Fíjate que, bueno, de pronto ya como no estaba ayer, fíjate que acá nos dice cuántos no practican nada, 2. Entonces, la Sería 2 probabilidad. sobre el total, ¿no? Exacto, sería 2 sobre el total, porque tenemos 2 individuos que cumplen con la característica de no practicar ningún deporte. 2 sobre el total, eso haría 3,4%. Ya saben que lo pueden hacer en porcentaje, lo pueden hacer como ustedes quieran. Y si lo van a hacer en porcentaje, siempre 4 decimales. 4 decimales, perdón, si lo van a hacer en decimales. Siempre 4 decimales después de la coma y en porcentaje quedaría así. En este caso aquí es un 8. Eso como spoiler de lo que viene del corte siguiente. Entonces, ¿cuál sería la probabilidad de que practiquen 2 deportes? Aquí no lo voy a colocar el conteo que hicimos acá, sino este. Ay, Dios mío. Espero que no se vaya la luz. Sino este que está acá. Si nos dicen cuántas personas practican 2 deportes. ¿Cómo lo haríamos? Oli. Bueno, los que practican 2 deportes serían estos que están acá, las intersecciones, mejor dicho, pero las intersecciones solo de 2 eventos. Sería 23 sobre el total. Exactamente.
23 sobre el total. ¿Por qué? Nos están diciendo que practiquen 2 deportes, o sea, ya per se no nos están diciendo cuáles deportes, nos están diciendo más nada, ni nos están diciendo tampoco 2 o más deportes, no, solamente los que practiquen 2. Entonces eso sería 0,3965 o el 39,65%. La probabilidad de que practiquen 3 deportes, ¿cuál sería? Es 7. 7 sobre el total. 7, ¿por qué 7? No, espérate. Miren el diagrama de Venn aquí, espérense. Ah, no, solo 6. Exacto, solo 6, cierto. Les voy a pegar el diagrama de Venn en el chat por si las moscas, de paso para yo tenerlo ahí también. Listo. Entonces sería 6 sobre 58. La probabilidad de que practiquen solamente un deporte, ¿cuál sería? Los individuos que cumplen con practicar solamente un deporte son estos que están acá, o sea, digamos, estos pedazos del diagrama. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿cuántos serían? 27. Sobre el total. Sí, porque lo que tendríamos que sumar sería los 14 más los 3. Entonces, la siguiente, ¿cuál es la probabilidad de que practiquen básquet pero no natación? O sea, de que al escoger a alguien al azar, practique básquet pero no natación. Entonces, lo mismo, si quieren hasta nos vamos para acá, que practique básquet pero no natación, ya lo habíamos contado, 16 sobre 58. Siempre las probabilidades son un conteo, ¿sí? La mayoría de las veces. Ahora esta, la probabilidad de que practiquen al menos un deporte. ¿Cómo la harían? De que practiquen por lo menos un deporte. Ok, vale, dice el total sobre el total, pero acuérdense de esto que tenemos por acá. Estos que no... O sea, con el total me refiero a los que están adentro del diagrama de Venn. Y estos que están en el diagrama, si yo sé que en total tengo un n de 58 y tengo 2 que no están acá. N ¿cierto? menos 2. Exactamente. Sería el n menos los que no cumplen con ningún deporte. Otra forma de hacerlo, y el motivo por el que puse esta pregunta, es por la ley del complemento, amigos. En este caso sería bien interesante que utilicemos la ley del complemento. Evidentemente va a dar lo mismo, ¿sí? El resultado siempre va a ser el mismo. O sea, como dice Vale, puede ser así, 56 sobre 58, o ustedes lo pueden hacer. Hombre, la probabilidad, ustedes saben que el complemento es todo menos eso. Es decir, si a mí me dicen la probabilidad de que alguien practique al menos un deporte, ¿yo qué escojo? Ah, no, yo escojo todos estos. Porque todos los que están aquí practican al menos un deporte. Todo lo que esté por fuera no practica nada. Entonces, ¿qué me es más fácil a mí? Contar este poco de números, que en algunos casos van a ser más, o sencillamente contar los dos que están afuera. ¿Sí? Entonces, uno que dice, claro, como uno sabe que la probabilidad de practicar cualquier deporte más la probabilidad de no practicar ninguno es 1, ¿sí? O sea, yo o practico un deporte o no lo practico, no hay más nada. Y eso es un poco lo que veremos en el siguiente tema, de independencia de eventos y de cuando los eventos se excluyen mutuamente. Entonces yo o practico o no. ¿Sí? O
practico al menos uno o no practico ninguno. Entonces, ¿qué dice uno? Listo. La probabilidad, vamos a suponer que el evento T es practicar al menos un deporte. Entonces yo digo, listo, la probabilidad de T más la probabilidad de T complemento es igual a 1. ¿Sí? Porque en esta encuesta yo o practico algún deporte o no practico. No hay de otra, o sea, es un sí o un no. No hay más opciones físicamente, o sea, la respuesta es cerrada, sí o no. Entonces, como yo conozco esto, que digo, ok, entonces la probabilidad de practicar es igual a 1 menos la probabilidad de no practicar, que es lo que tenemos acá. Y es, digamos, en algunos casos, la única forma en la que se pueden solucionar algunos problemas, ¿sí? Algunos incisos que se nos vayan a ir presentando. Sí, porque hay veces que tenemos eventos donde el número de intentos puede ser infinito. Entonces uno no se puede poner a contar hasta infinito. Uno que cuenta los fracasos. Y uno dice, bueno, uno menos mi fracaso es mi éxito. ¿Sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta y sepan que en algunos casos se puede, digamos, evitar usar el complemento. En otros casos sí es obligatorio. Vámonos con el siguiente. La probabilidad de que practique 2 o más deportes. ¿Cómo sería? Bueno, los que practican 2 o más deportes son estos que están acá. Estos son los que practican 2. Y estos son los que practican más de 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nada, los sumamos y listo. 19 más 6 más 3 más 1, 29. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿O van conmigo? ¿Todo bien? Ana, disculpa, es que en un momentico, tenía problemas acá de conexión y de pronto no entendí muy bien lo de la parte del complemento. No sé si podrías pues repetirme esa parte, por favor. Sí, claro. Lo que yo les decía es que, por ejemplo, a nosotros, bueno, en este inciso nos dicen, la probabilidad de que al escoger a alguien al azar, la persona practique al menos un deporte. Entonces, Valeria decía, hombre, Valeria decía ahí, vamos a contar todos estos que están acá. ¿Sí? O sea, contemos todos los que están dentro del evento, porque el evento es practicar o natación, o básquetbol, o fútbol, o 2 o 3. Entonces, tiene muchísimo sentido. O sea, es la respuesta. Acá tenemos 56, más los 2 estos que están acá, tenemos un N total de 58. Perfecto. Entonces, la probabilidad de practicar al menos un deporte es esta. 56 sobre 58. Perfecto. ¿Qué sucede? Que en algunos casos, en algunos, digamos, experimentos que tengamos, va a ser mucho más fácil recordar cuándo podemos usar el complemento. Entonces, partamos del supuesto que nosotros sabemos, ¿sí? Porque conocemos de probabilidades, que en esta encuesta o practico algún deporte o no practico ninguno. ¿Sí? Son eventos que después vamos a llamar mutuamente excluyentes. Es decir, si yo te digo, oye, yo practico fútbol, evidentemente practico algún deporte. ¿Por qué? Porque practico fútbol. Entonces ya no hay posibilidades de que yo esté dentro de las personas que no practican nada. No hay chance. Entonces son eventos en sí mismos que son mutuamente excluyentes. O practicas o no. Cuando ustedes se encuentren ante eventos mutuamente excluyentes, es decir, que cuando sucede el uno no puede suceder el otro, ustedes pueden aplicar la ley del complemento. La ley del complemento, ¿cuál es? Y bueno, esto les va a servir aquí hasta que, hasta estadística 2 y si siguen viendo. La ley del complemento es que yo sé que
mi probabilidad de practicar algún deporte más la probabilidad de no practicar ningún deporte es 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que, claro, o practicas o no practicas. Te tienes que encontrar entre los que sí o entre los que no. No hay más. Una respuesta cerrada, sí o no. Entonces, como nosotros sabemos eso y sabemos usar el complemento, decimos, hombre, yo prefiero, encuentro los que no practican, ¿sí? Que es el complemento de los que sí practican, y los resto. ¿Por qué? Porque en este caso, y en muchos casos, va a ser más fácil contar 2 personas que contar 56. Entonces yo digo, listo, 1 menos 2 sobre 58 va a ser exactamente lo mismo que esto que está acá. Pero me demoré la mitad del tiempo, ¿sí? Utilizando el complemento. Entonces, el complemento en últimas, ¿qué es? ¿Se acuerdan? La operación de conjunto, que es todo lo que no es ese evento. Todo menos ese evento. Entonces, por eso lo hacemos con 1. Todo menos eso. ¿Quedó claro? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Sí, ahora está claro. Ok, perfecto. Entonces, vamos a este que está acá. Bueno, ya esta la encontramos también. Vamos a hacer estas que están acá, que son probabilidades dadas. Entonces, las probabilidades dadas son eventos en los que ya uno tiene una certeza y lo que quiere es encontrar la probabilidad de que ante esa certeza otra cosa suceda, ¿sí? Entonces, por ejemplo, o sea, vamos a hacer un ejemplo, digamos, distinto a este y más aproximado a nosotros. En el caso de las encuestas que ustedes tenían, si una persona es mujer, ¿cuál es la probabilidad de que esta persona fume? De hecho, yo tengo un ejemplo así en un taller que vamos a trabajar la próxima semana. Y dado que la persona es hombre, ¿cuál es la probabilidad que fume? ¿Sí? Ya no me están preguntando la probabilidad de que la persona practique fútbol o practique 2 deportes o practique natación o practique... No. Aquí me están dando ya una certeza. Y es que la persona cumple con algo. Ya yo no tengo, digamos, incertidumbre de qué deportes practica, no. Ya yo tengo una certeza. ¿La certeza cuál es? Esta que está acá. Y ahí es cuando ustedes encuentran la probabilidad condicional. Sí, esta la vamos a ver después, lento, sino que a mí me gusta irla introduciendo. De entre los que practican fútbol, o sea, yo lo que hago aquí ya es, hombre, exclúyeme a las personas que no practican fútbol. Yo quiero preguntarle solo a los que practican fútbol. La probabilidad de encontrar a alguien que practique natación. Entonces, fíjense que ya ahí es distinto. Ya no es que practique fútbol y natación, ¿sí? No es lo mismo. Probabilidad de que practique fútbol y natación. Y de hecho vamos a encontrarla, ¿sí? Vamos a hacerla antes de seguir. Probabilidad de que practique fútbol y natación. Entonces, ¿cuál sería la probabilidad de que practique fútbol y natación? Esta que está acá, ¿sí? Lo que es en color. La probabilidad de que practique ambos es 19. 19 claramente sobre el total. Porque esos son los que practican ambos deportes. Ah, bueno, y también entraría esta que está acá. Espérenme. Esta que está acá. ¿Sí? Toda la intersección de fútbol y de natación. ¿Por qué entra también el 6? Porque no nos están diciendo que no practique básquet. Nos están diciendo que practique fútbol y natación. Y los que practican los 3, pues los practican ambos. Entonces, en este caso sería 25. ¿Sí? 25 son los que practican tanto fútbol como natación. Sobre 58. Pero entonces fíjense lo que me están diciendo en el punto 9. Vamos a ponerlo organizadamente. Me están diciendo que de entre los que practican fútbol, yo encuentre la probabilidad de que alguien practique natación. O sea, ya a mí me están diciendo, ya no vas a mirar, digamos, a los 3, a los 3 circulitos como el total, no, tú vas a mirar solamente a los que practican fútbol. Ya, estos son los individuos que tú vas a encuestar. Encuentra la probabilidad de que practiquen natación. ¿Sí? Entonces, evidentemente serían estos mismos que están acá. O sea, lo que nosotros vamos a, digamos, a seleccionar. Déjenme cojo otro color que no sea tan oscuro. Yo voy a seleccionar estos que están acá. Porque yo sé con mi encuesta que 25
practican tanto fútbol como natación. Hombre, pero, ¿será que yo lo voy a dividir sobre el total? No, cierto, porque en este caso ya yo excluí a estos individuos que están debajo. Yo lo voy a dividir sobre el total de las personas que practican fútbol, porque ya yo tengo la certeza que esos son los únicos que yo voy a entrevistar. Entonces yo voy a dividir esos 25 sobre 42. ¿Quedó claro? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Todo claro. Perfecto, entonces vamos a hacer esta que está acá. Me pongo la letra más chiquita. Esta que está acá. Probabilidad de entre los que practican básquet que practiquen natación. ¿Quién me dice cuánto es? Disculpa, ¿cómo es la pregunta? ¿Que practican qué? Probabilidad de que entre los que practican básquet encontremos a alguien que practique natación. Dentro de básquet, alguien que practique natación. Serían 7. Los 7 que están acá. ¿Sobre qué número? Listo, vale, acá nos dice que sobre 23. Perfecto, entonces 7, ¿sí? 7, estos 7 que están acá, más 3, 10, más 13, 23. Correcto. O sea, sería sobre los que cumplen el evento de ya desde el principio practicar básquet, ¿sí? O sea, ese es como mi nuevo total. ¿Por qué? Porque es la probabilidad condicionada, probabilidad de practicar natación condicionada a practicar básquet. Entonces, ¿cómo se leen estas probabilidades? Esto se llama probabilidad condicional. Esta se lee, o sea, si yo tengo P, N, barrita F, se lee probabilidad de natación dado fútbol y probabilidad de natación dado básquet. ¿Sí? Entonces siempre el que está dado es el evento que ya ocurrió. Entonces es el evento que está acá. O sea, el que está después de la barrita es el que ya está dado. O sea, lo que ya se sabe que sucedió. ¿Sí? Es el evento que influye la ocurrencia del otro evento. Entonces, ¿dudas, preguntas, inquietudes hasta aquí o todo en orden? Todo claro. Perfecto, entonces estos 10 minutos vamos a ver eventos mutuamente excluyentes. Déjenme, saco mis diapos. Porque, pues claramente, para conteo no nos va a dar el tiempo, entonces son una cantidad de diapositivas. Vamos a ver eventos mutuamente excluyentes. Entonces, yo acá les digo, recordemos las fórmulas. Porque estas fórmulas, si no estoy mal, uno las ve en el colegio. Entonces, primero que todo, recordemos, yo acá tengo, espérenme un segundo, esto que está acá. Intersección, unión, entonces vamos a hablar un poquito de eso antes de como que irnos directos a. Entonces, acá lo que se necesita es recorderis de las operaciones entre los conjuntos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo acá un evento A y un evento B, acá lo que es un recorderis bien rápido, la unión, claramente, van a ser los dos eventos, ¿sí? O sea, la unión es todos los elementos de ambos eventos. Entonces, el teorema de la suma, yo creo que el profe ya se los debe haber dado, la verdad. Él está dando los temas en un orden muy diferente al que los doy todos los semestres con los demás profes, entonces estoy un poco perdida,
Pero si ustedes quieren, ejemplo, unir dos eventos, ¿ustedes qué hacen? Listo, ustedes dicen la probabilidad de A unión B es igual, un segundo, probabilidad de A unión B, y este es el teorema de la suma, es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersecado B. ¿Sí? Porque fíjense lo que pasa, y este error, o sea, uno lo comete tantas veces y uno mismo no se da cuenta de que lo está cometiendo. Por eso es bueno estar como pendiente. Si yo sumo la probabilidad de A, yo sumo todo esto que está acá. Espérenme que se me movieron ahora los círculos. Yo sumo todo esto que está acá. Todo este circulito es la probabilidad de que A ocurra. Ahora, si yo sumo la probabilidad de B, es todo este circulito. Entonces, si yo sumo el circulito rojo con el circulito azul, va a haber un problema. Y es que yo sumé esto que está acá, lo que ellos tienen en común, lo sumé 2 veces. Y yo lo debía haber sumado una sola vez. Entonces, por eso es que en el teorema de la suma se resta la intersección. Y esto nunca nos lo explican, ¿sí? Uno se entera a las malas cuando ya resuelve ejercicios y se equivoca. Entonces, tengan eso muy, muy en cuenta. Siempre restar las intersecciones cuando vayan a hacer un diagrama de Venn. Lo mismo que nos sucedía acá. Cuando yo les decía 19 personas practican fútbol y de esas 5 practican natación. ¿Sí? De esas 5 también practican natación. Y luego, acá teníamos ya 5 en natación y luego les decía 14 personas practican fútbol y natación. Entonces, claro, si ustedes ponían, ejemplo, las 19 aquí, perdón, las 19 acá, las de fútbol, ustedes estaban contando doble las que juegan fútbol y natación. Lo correcto es hacer lo que hicimos. Decimos 19 juegan fútbol, pero de esas, además de jugar fútbol, 5 juegan natación. Entonces van dentro de una intersección. Eso es como lo que a mí me gusta, digamos, hablar primero antes de empezar con eventos mutuamente excluyentes. Cuando los eventos son mutuamente excluyentes, vámonos ahora sí al tema, los eventos no tienen intersección. Entonces, el teorema de la suma queda hasta aquí. Porque o sucede el uno o sucede el otro. Su intersección es igual a 0. Eso es de lo que vamos a hablar ahora. ¿Qué sucede y cómo cambian las fórmulas cuando los eventos son mutuamente excluyentes? Hasta aquí hay preguntas, amigos, de esto que está acá. No, hasta ahora todo bien. Perfecto. Entonces, aprovechemos estos 8 minutos. Nosotros utilizamos para calcular probabilidades cuando los eventos no son independientes, esa fórmula que está ahí. Y cuando son independientes, la otra es porque cuando son independientes la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A. Es decir, que cuando los eventos son independientes, para yo calcular la probabilidad de A intersectado B, sería lo mismo decir que la probabilidad de A por la probabilidad de B. Esas fórmulas las veremos, digamos, detenidamente mañana si es el caso. A mí lo que me interesa ahora es que quede claro cuando dos eventos se excluyen en sí mismos, entre ellos, y cuando dos eventos son independientes entre ellos, que son cosas distintas pero tienen mucho que ver. Entonces, yo les digo acá, dos proposiciones o eventos son mutuamente excluyentes o disjuntos si ambos no pueden ser verdaderos o suceder simultáneamente. Es decir, acá hay otro ejemplo muy chévere, es el de tirar una moneda. O sea, puede ser o cara o cruz. Uno no puede sacar ambas. ¿Sí? No es como, por ejemplo, sol y lluvia. A veces llueve con lluvia. ¿Sí? Llueve con lluvia. A veces hay sol con lluvia. Ahora sí. ¿Sí me entienden? O sea, son eventos que el hecho de que el uno sea verdadero, automáticamente uno sabe que el otro es falso. Yo no puedo usar al mismo tiempo tenis y tacones, ¿sí? Yo no me puedo poner un par de tenis y un par de tacones al mismo tiempo. Entonces, el hecho de que yo esté usando tenis hace que todos los demás tipos de zapatos que yo pueda tener sean falsos. El evento de yo colocarme esos demás tipos de zapatos. Lo mismo ocurre con cara y sello, lo mismo ocurre con practicar un deporte, lo mismo ocurre con ser hombre o ser mujer, ¿sí? O sea, vamos a mantenernos en
digamos, lo clásico del asunto, no vamos a pensar en todo lo no binario, vamos a pensar en el sexo con el que uno nace o hombre o nace mujer. Entonces, el hecho de ser mujer automáticamente me cancela de ser hombre. Ergo son eventos mutuamente excluyentes. Entonces, aquí hay un ejercicio que, bueno, espero que podamos hacer mañana detenidamente. Mañana. Y acá hay otra cosa que quería recordar, ya estos 5 minutos que nos quedan. Y es que cuando nosotros usamos, esto tiene mucho que ver con la lógica que uno daba, creo que en filosofía, en el colegio. O sea, digamos, las operaciones entre conjuntos al mismo tiempo son las conjunciones que nosotros veíamos. Entonces, cuando hablamos de intersección, esta que está aquí, es como si usáramos el conector y, ¿sí? Es como si nosotros nos dijeran que ocurra tal cosa y que ocurra tal otra. Lo mismo que cuando usamos el o, es como si fuera unión, o sea, que ocurran ambas cosas al tiempo. Entonces, ay Dios mío, esto está... Ahorita arreglo las diapositivas, ¿sí? Entonces, esto significa o que ocurra el uno u otro. Entonces, cuando a mí me dicen, por ejemplo, que la persona sea mujer y fume, ok, entonces yo estoy buscando una mujer fumadora. Una mujer que no fume no me sirve, ¿sí? Entonces, ahí es cuando nosotros sabemos que nos hablan de intersección. Sin embargo, cuando a mí me dicen una persona que sea o mujer o fume, ok, yo sé que sí, estoy buscando una persona que o sea mujer o fume, me sirve, por ejemplo, un hombre que fume, ¿sí? Si a mí me dicen, tráeme una persona o mujer o fumadora, me sirve un hombre fumador, porque igual cumple con una de las dos condiciones que yo di. Entonces, esa es la, digamos, diferencia entre la intersección y la unión. La unión es o que se cumple el uno o el otro, y la intersección es que ambos ocurran al tiempo. O sea, la intersección excluye y la unión incluye ambos eventos. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? No, hasta ahora todo claro. Perfecto, entonces vamos a dejar hasta aquí. Mañana seguimos con independencia. Ya hablamos un poco de cuando los eventos se excluyen. Mañana hablamos de independencia y hacemos los ejercicios que están acá. Entonces, bueno, igual les pasaré las diapos. Que estén muy bien, amigos. Gracias por su asistencia. Y bueno, nos vemos.